en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento, en las bases se establece que se entiende el derecho humano al agua y al saneamiento como un derecho de provisión de estos servicios, que debe estar garantizado por las administraciones públicas, que tienen que respetarlo, protegerlo y cumplirlo. El derecho humano es legalmente vinculante y entendemos, en consecuencia, que tiene que estar recogido en el ordenamiento legal al más alto nivel. Es posible, es necesario regular el derecho humano hasta tanto que no sea recogido en el ordenamiento legal. Entendemos que es posible avanzar en su regulación a partir de la regulación del ciclo integral urbano del agua. La primera de totes és el dret a la informació i a la transparència. Aquesta creiem que és bàsica, és la primera que s'ha d'implementar perquè ja hauria d'estar implementada a dia d'avui, que és el dret dels ciutadans a la informació, la difusió de la informació relativa al cicle urbà de l'aigua, la informació de la facturació, també de la planificació, de la informació comptable i pressupostària, sobre els contractes i licitacions, inversions, polítiques tarifàries, que són informacions que haurien d'estar a l'abast de la ciutadania i que són molt difícils d'aconseguir. Les plataformes que treballem en això sabem que molta part del nostre temps ens la passem barallant-nos amb les administracions perquè ens donin aquesta informació que hauria de ser pública per saber quins contractes existeixen, fins quan tenen duració, quines empreses, quants talls de subministrament, etc. En segon terme tenim la participació social. S'han recollit les diferents modalitats de participació, tal com s'exposaven també a la taula. Tenim la possibilitat de crear observatoris, que s'hauria de definir quin àmbit geogràfic volen tenir en cada cas, les seves funcions i competències i la seva composició, quins són els òrgans d'administració, si hi ha d'haver participació en els òrgans d'administració d'aquestes empreses. I, per últim, una última modalitat de participació seria un Consell Local Ciutadà, que al nostre entendre necessitaria suport tècnic per poder donar resposta i participar de l'elaboració d'aquestes polítiques. Per últim, tenim la rendició de comptes i que pretendria promoure mecanismes de participació i d'aportació en plans d'inversió, desenvolupament d'indicadors d'avaluació i desenvolupament de sistemes de seguiment y evaluación. Entonces, lo que proponemos es que si hubiera alguna decisión por parte del titular del suministro de contratar en concesión, pues en ningún caso puede existir ese canon concesional. Por tanto, no se prohibirían expresamente, deberían prohibirse expresamente los cánones concesionales y durante todo el proceso de licitación, en el caso de la existencia de un pliego para dar en concesión un servicio público, en este caso el ciclo del agua, la confidencialidad comercial, que tanto se argumenta, no debe poner en peligro los requisitos de transparencia previstos en el marco de los derechos humanos. Por tanto, las diferentes estrategias que existen en la licitación para obviar esa transparencia, pues habría que modificarlo. Como he dicho, la prohibición de los cánones concesionales y otra fórmula utilizada habitualmente pues es incluir como contraprestación inversiones realizadas por el municipio anteriormente, y de tal manera que el grupo y el documento de bases que hemos trabajado únicamente se admitirían como el valor contable de los activos cedidos en uso por parte del municipio a la empresa si se diera el caso de una concesión. Por tanto, prohibir expresamente los cánones anticipados, los cánones variables, y en ningún caso debería ser de aplicación la participación de la Administración en los beneficios del concesionario, porque es otra manera de utilizar la tarifa de agua para financiar otros aspectos. Alors vous dire que l'eau en Belgique, c'est un exemple un peu particulier puisque l'ensemble du secteur de l'eau en Belgique est public.
C'est-à-dire qu'au niveau de l'ensemble des partis politiques démocratiques belges, qu'ils soient de gauche comme de droite, il y a un consensus depuis de très nombreuses années que l'eau étant le seul produit indispensable à la vie, que ce produit-là doit être et rester dans les mains du secteur public et ne doit pas être l'objet de convoitises, ne doit pas être l'objet de prise de bénéfices de la part du secteur privé. Alors, pourquoi est-il mis sur le slide 99% public et pas 100% public? Tout simplement parce que un tout petit secteur s'est quand même privatisé en Belgique, mais il concerne uniquement le traitement des eaux usées. Donc en ce qui concerne l'eau potable, là les avis sont totalement unanimes pour dire que ça doit rester dans les mains du secteur public. C'est aussi dans un pays où l'eau est publique une volonté de gestion à long terme, puisqu'il y a vraiment une décision d'être très proactif par rapport à la qualité des infrastructures, à la gestion pour les générations futures, et donc des investissements très importants qui sont faits, en particulier en matière d'assainissement, et depuis quelques années aussi, à cause des problèmes d'imperméabilisation du sol et du développement de l'habitat, en particulier en région bruxelloise, avec tout ce qui est immigration. Il faut savoir que la région bruxelloise accueille de plus en plus de populations immigrées et que la population en région bruxelloise augmente d'environ 10% tous les 10 ans. Et donc, investissement très important en matière de lutte contre les inondations. Et pour terminer, et pour rester dans le timing qui m'est imparti, Président, je voudrais rappeler que Vivaqua est membre fondateur d'Aqua Publica Europea et que je pense que les actions de communication, et en particulier, j'ai voulu représenter ici tout ce qui est contenant de l'eau du robinet. Je pense que par rapport aux enfants, par rapport à la jeune génération qui sont très sensibles aux problèmes d'environnement, qui sont très sensibles au maintien de leur univers et au transfert d'un univers de qualité aux générations futures, je pense que leur montrer que si le contenant est de qualité, le contenu va leur apparaître comme un contenu de qualité est quelque chose qui leur parle beaucoup. Dans le contexte particulier qui anime Barcelone ces jours-ci sur la question de l'eau et ces années, je voudrais moi revenir sur effectivement la place de Paris dans le débat sur l'eau, puisque finalement nous avons à Paris une place particulière dans le paysage de l'eau, à la fois parce que j'ai le plaisir d'être à la tête d'un des plus grands services publics de l'eau aujourd'hui, j'y reviendrai, mais surtout parce que la décision de remunicipalisation de Paris en 2010, de revenir à une gestion publique de l'eau, a quand même profondément secoué ce paysage de l'eau. Pour rappel, la France, c'est le berceau des grandes multinationales de l'eau que vous connaissez toutes et tous. On a aussi inventé ce système de la délégation de services publics. Et donc du coup, quand Paris, Bertrand Delanoë, maire de Paris, décide de remunicipaliser, ça a eu un effet important en France, mais aussi en chaîne sur un certain nombre de villes qui se sont lancées dans ce débat de la remunicipalisation. Pour terminer, parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon temps, mais je voulais juste dire 2-3 petites choses, dire qu'évidemment, cette question de la remunicipalisation, elle n'est pas sereine, évidente tous les jours. On est très content de ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, mais évidemment que ça retraverse encore les territoires et que le débat public-privé continue. C'est d'ailleurs le cas en ce moment dans la métropole du Grand Paris, où on voit qu'un grand groupe comme Veolia, notamment, ne veut pas que certaines communes se posent ces questions-là et aient envie de rebasculer vers une gestion publique. Comme je sais que c'est un peu vos questionnements aujourd'hui, vraiment, je souhaite insister sur ce côté qu'il ne faut pas suivre cette peur sur laquelle jouent certains grands groupes que l'eau n'arrivera plus au robinet de vos concitoyens. On en est tout à fait capable aujourd'hui, et c'est pour ça que en tout cas, moi, je suis d'autant plus
déterminée, persuadée que ce modèle d'entreprise publique, que ce soit celui d'Eau de Paris, mais aussi de beaucoup d'autres à travers le monde, est un modèle d'avenir. C'est un outil capable, sur un objet aussi essentiel que l'eau, de pouvoir déployer effectivement des politiques de long terme, avec pour seule boussole, et c'est ce qui devrait conduire beaucoup de politiques publiques, celle de l'intérêt général. Et ce n'est pas qu'une idée que je partage seule, puisqu'effectivement, comme Alessandro Russo a pu le dire, pendant que vous teniez à cette conférence, se tenait aussi une rencontre d'Aqua Publica Europa. Nous sommes aujourd'hui des entreprises publiques d'Italie, de Belgique, de Suisse, d'Écosse, d'Irlande. Nous représentons 70 millions d'usagers de l'eau publique en Europe, et notre message est vraiment celui-là, la défense d'un autre modèle, d'une autre gouvernance, d'une autre vision d'avenir, et vraiment encore une fois que le public n'a pas à rougir de sa capacité à faire. Donc simplement pour conclure, vous dire qu'à un moment, je crois, où tout le monde convient que l'eau est une ressource fragile, vitale, qu'en plus dans un contexte de dérèglement climatique, elle va être encore plus menacée, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, qu'il faut vraiment la préserver, que c'est aussi une ressource que tout le monde doit avoir accès, quelles que soient ses conditions économiques. Je crois que vraiment aujourd'hui, le modèle qui est le plus à même de nous assurer cette bonne gestion de l'eau, de regarder vers l'avenir, mais aussi une bonne utilisation de l'argent public, sans prendre en otage d'ailleurs les générations futures, c'est ce modèle de gestion publique, un modèle qui permet, je crois aussi, de construire cette ville dont on aime bien utiliser les adjectifs pour faire des campagnes politiques, mais pour laquelle on croit, c'est-à-dire la ville durable, la ville résiliente, la ville inclusive, où chacun et chacune vit mieux. Je pense que l'outil de gestion publique est vraiment extrêmement important. Et en tout cas, je souhaitais profiter de l'occasion qui m'était donnée aussi pour renouveler tous mes souhaits que Barcelone puisse aboutir aussi dans cette démarche extrêmement importante dans laquelle vous êtes lancé. En tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous et à vos côtés dans cette entreprise. Je vous remercie. Ahora mismo se lleva desde la gestión privada el agua potable, el alcantarillado, la depuración de aguas residuales, el control de vertidos y una cuestión que no es menor cuando nos enfrentamos a remunicipalizar un servicio de estas características, que es la gestión, por ejemplo, de abonados. Aguas de Valladolid actualmente abastece a la ciudad de Valladolid y a otros municipios cercanos, por lo tanto atiende a unas 350.000 personas. Para ello gestiona dos plantas de potabilización, ETAP, y una estación depuradora de aguas residuales, la EDAR. Creamos una comisión político-técnica, entendíamos que teníamos que hacer un proceso participativo al hilo de este informe técnico y bueno, digamos que teníamos tres ejes, los grupos políticos por un lado, foros abiertos a la ciudadanía y el diálogo constante con la empresa y evidentemente con la plantilla a través de su comité de empresa. Bien, los grupos políticos en esa comisión político-técnica pudieron preguntar, solicitar un informe sobre fiscalidad, sobre distintos aspectos laborales y creemos que se hizo un buen trabajo y evidentemente no queríamos que hubiera ninguna duda sobre la decisión que estábamos tomando. En segundo lugar, los foros abiertos a la ciudadanía sí que fueron un éxito, vino bastante gente de entidades sociales y también personas a título individual que hicieron sugerencias y por último el tercer eje que os comentaba era el diálogo constante con la empresa, con la dirección de la empresa y también con la plantilla a través de su comité. Primero decir que como sabéis, la ley solamente admite dos modelos de gestión en el futuro. Uno que es de concurso público, uno ya si es externa o mixta ha de ser mediante un concurso público y el otro que ha de ser evidentemente la gestión directa municipal, que también admite diferentes variables, como luego comentaré. El Ayuntamiento plantea 5 grandes objetivos en lo que es la gestión futura del agua de Tarrasa. Uno es la mejora de la calidad del agua, las instalaciones y la red de distribución, que a día de hoy pues tiene muchas deficiencias. Estabilizar también la tendencia de incremento de precios y aplicar políticas sociales contra la pobreza energética y ambientales, contra los consumos excesivos. Este es un segundo objetivo, dar un servicio eficaz y de calidad y ofertar también una información transparente sobre la gestión del servicio y especialmente sobre todo el tema económico.
Por último, crear también los mecanismos de participación ciudadana en todo lo que es la planificación de las inversiones y de la gestión y de lo que es el seguimiento de toda esta gestión. Es imprescindible analizar estos diferentes modelos de gestión para encontrar cuál es el más eficiente. En este sentido, nosotros, la idea que se está trabajando es limitarlo a 3, una externa, que sería tanto si fuera un modelo de gestión indirecta mixta como si fuera completamente externalizada, y 2, que podríamos decir directa, una que estaría sometido a lo que es el derecho administrativo, que sería como un servicio municipal, y una otra, como comentaban en Valladolid, a partir de lo que sería una sociedad anónima municipal y que ya sería, es lo mismo, gestión directa pero sometida a derecho mercantil. A partir de este estudio que esperamos tener completado en un par de meses, elevaremos al Pleno con los informes pertinentes y evidentemente confiamos en que el modelo de gestión, ahí yo pienso que objetivamente hay múltiples elementos que aseguran que la gestión directa es la más eficiente, la más sostenible, y a partir de aquí para que el Pleno pueda decidir. Que nos hemos encontrado muy solos en este proceso y pienso que es importante, muy solos, cuando digo solos, a nivel institucional. Ahora, mañana pues se hará una firma donde se creará una charcha, que todavía estamos trabajando con el nombre, para ver cómo somos capaces de trabajar conjuntamente diferentes municipios, sobre todo para ofrecer asesoramiento, para ganar experiencia, para tener buenas prácticas de cara al futuro, y que aquellos municipios que opten por una gestión directa tengan un acompañamiento que nosotros, lamentablemente, como os decía, nos hemos sentido muy solos y no hemos tenido. Y nos hubiera gustado porque bueno, pues porque las dificultades con las que nos hemos encontrado han sido muy grandes, están siendo muy grandes, pero somos optimistas, estamos convencidos que es lo mejor para nuestros ciudadanos y, por tanto, a pesar de que a lo mejor no podamos controlar el tiempo, estamos convencidos de que el final será positivo y que lo conseguiremos. Primero decir que en Barcelona ya hemos vivido un proceso de remunicipalización en el ámbito del agua, concretamente en el ámbito del alcantarillado, con una empresa anterior que era Clapsa S.A. y ahora es una empresa pública que es Becasa, y no ha habido ni calamidades, ni han habido muertes, ni realmente se ha hundido la ciudad, sino que es un proceso que evidentemente fue complejo, fue muy trabajado, pero que es un proceso pues que ya se ha llevado a cabo y ha funcionado, ¿no? Y ni tampoco ha habido subidas de tarifas, ni todas estas profecías que muy a menudo nos encontramos. Con lo cual ya hemos vivido esa experiencia, es una experiencia que ya hemos demostrado que sabemos hacer, y ahora nos toca seguramente abordar lo que será la remunicipalización del servicio de abastecimiento y en este momento también del saneamiento. Concretamente, en el caso de Barcelona, es un servicio compartido con unos 20 municipios del área metropolitana que abastece a 30 millones de habitantes, y lo que nos encontramos es que en 2012 se constituyó una empresa mixta en la que el papel público es un papel testimonial, con un 15% del accionariado, el otro 70% Aguas de Barcelona, que ha sido un actor bastante repetido en la mesa, Aguas de Barcelona, Suez, y finalmente un 15% a una financiera, que en este caso la Caixa era quien ostentaba este 15%. En el proceso de creación hubo una serie de irregularidades y eso llevó a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, justo hace un año hizo una sentencia en la que invalidó esa constitución, porque no hubo concurso público, no se hizo licitación, aunque antes no se comentaba que solo hay 2 modelos, pues curiosamente en el área metropolitana se privatizaba la gestión a 3 millones de habitantes sin ni tan siquiera concurso público, una adjudicación, podemos decir, a dedo o por invitación. También se apunta a poner fin a los cánones concesionales, a lo que ha sido convertir el agua en un activo financiero, en una tasa impositiva totalmente impropia. Y también, cabe decirlo, a nivel estatal, poner fin a la corrupción. Hoy en día, con el caso Pokémon y todas sus derivadas, nos encontramos con decenas y decenas de municipios que hoy en día vemos un vínculo directo y estructural en lo que era la prestación del servicio público de agua y casos de corrupción, con lo cual también es una apuesta por poner fin a la corrupción en la gestión y en los servicios públicos. Poner fin también ha salido a concesiones interminables que han hipotecado la toma de decisiones y han secuestrado la democracia en muchos plenos, concesiones a 50, pero hoy en día aún tenemos concesiones
preconstitucionales de hasta 99 años o en algunos casos sin ni tan siquiera contratos concesionales, ¿no? Y apostar por la transparencia, por la gobernanza. Todos los municipios que están haciendo este tránsito ponen encima de la mesa dificultades a la hora de poder tener acceso a una información más básica, la plantilla, las tarifas, las inversiones. Hay un total secuestro del regulador en todos estos procesos.